Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar. Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos vosotros. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Y bienvenidos también los hermanos ancianos o enfermos que seguís esta celebración desde vuestros hogares o desde hospitales o residencias. Ayer celebrábamos la Pascua del enfermo y seguís siempre muy presentes en nuestra oración. Estamos casi acabando este tiempo de Pascua, entrando en las 2 últimas semanas y tenemos que seguir creciendo en nuestra vida de oración, en el encuentro con el Señor, en ese impulso que recibimos con su Espíritu para poder anunciar su Evangelio y poder dar testimonio con nuestra propia vida. Eso escucharemos en la palabra de Dios que se nos presenta en esta Eucaristía. Pues nos ponemos en presencia de Dios y queremos vivir pues la muerte y la resurrección del Señor en esta Eucaristía, en esta acción de gracias. Y por eso presentamos en su altar pues todo aquello que traemos en nuestro corazón, todo aquello que llena nuestra vida y que con fe le pedimos a Dios una y otra vez. Y comenzamos esta celebración pidiendo perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Y en unos momentos de silencio imploramos su misericordia. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios misericordioso, concédenos recibir como fruto abundante en toda nuestra vida lo que realizamos en las celebraciones pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hicimos a la mar en Tróade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis, de allí a Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador.
los hijos de Sión por su rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y vosotros daréis testimonio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto, para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, queridos hermanos ancianos, enfermos que seguís esta celebración desde 13 Televisión, estamos viviendo la Pascua, estamos ya en la sexta semana. Pues al llegar aquí me he encontrado pues la sorpresa de que nos acompaña esta semana esta Cruz de los Jóvenes que prepara la visita del Papa León aquí a nuestra ciudad. Tiene el lema de esta visita: alzad la mirada. Y es una idea muy importante, es una idea que debemos tener siempre en nuestra vida cristiana. A veces nos quedamos mirando las cosas o hasta nuestra propia realidad exclusivamente y no somos capaces de ver un poquito más allá, que es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Bueno, esta cruz nos recuerda pues que debemos preparar el corazón para recibir al que viene en nombre del Señor, para recibir al Santo Padre. Y si nos centramos en esta palabra de Dios que acabamos de proclamar, aparecen diversos relatos que estamos escuchando estos días, toda esta Pascua, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Relatos que hablan precisamente de eso, de levantar la mirada, de dejar que la fuerza del Espíritu Santo impulse nuestra vida, de poner nuestras manos al servicio del reino, nuestra vida. Y eso es lo que hacen los apóstoles. Vemos una preciosa narración que podemos decir que es un avance más del Evangelio. El crecimiento de la Iglesia, cómo va llegando a todos los lugares, cómo allá donde escuchan hablar de Cristo se abren los corazones, se abre el entendimiento, se abre la mente y surge la fe. Hoy vemos un relato precioso donde nos aparece el testimonio especialmente de una mujer, pero estaban predicando a varias mujeres, a un grupo de mujeres. Destaca Lidia, que escucha la palabra de Dios, que se dice en este relato que ya creía en el Dios único, en el Dios verdadero, y se bautiza ella y su familia. A mí me llama mucho la atención cómo desde los primeros momentos de la Iglesia las mujeres han sido siempre las transmisoras de la fe. Y yo creo que todavía podemos decir
que hoy, 2000 años después, o casi, de todos estos relatos, vemos todavía la importancia en nuestra vida de fe de las madres, las abuelas, las madrinas. Creo que es siempre justo rendir homenaje a nuestras catequistas, a todas aquellas personas que nos han llevado de la mano al encuentro con el Señor. Evidentemente, nosotros hemos tenido experiencia personal, pero siempre, casi siempre, ha habido alguien que nos ha hablado de Jesús, que nos ha transmitido la fe, que nos ha dado testimonio, que nos ha cautivado con su propia manera de vivir ese encuentro con el Señor. Y muchas veces, ya digo, han sido buenas y santas mujeres. Como aparece este testimonio del Evangelio, son ellas las que nos ayudan, como hemos dicho en el Salmo, a cantar un cántico nuevo al Señor. Así debe ser nuestra vida, que nuestra vida se convierta en un canto de alabanza a las obras que el Señor hace en cada uno de nosotros, a pesar de nuestras diferentes realidades, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, pero todos remamos en la misma dirección y estamos siempre en la misma barca, en la barca de Pedro, la barca del Papa. El Evangelio nos da también una clave. Este pasaje lo hemos escuchado de una u otra manera estos días pasados. Nos habla el propio Jesús, les habla a sus discípulos antes de la Pascua. Este relato es anterior a la muerte y la resurrección de Jesús, pero fijaos lo que ya les dice el Señor a sus discípulos y nos dice hoy a cada uno de nosotros, para que crezcamos en confianza, en la fe, en la esperanza. Dice: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu y la verdad, que procede del Padre y dará testimonio de mí, también vosotros daréis testimonio. Y a mí me parece que es esencial, lo mismo que el testimonio de esta mujer y de tantas otras personas que para nosotros han dejado huella, nosotros debemos dar testimonio. Es lo que hacen los discípulos. Nada más recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, se lanzan a predicar lo que han vivido, lo que han visto con sus propios ojos. Y es a la fuerza de la palabra, lo que vemos, no tanto lo que oímos, lo que vemos en la vida de cada una de las personas, lo que nos rodean. Dicen aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que vemos en personas creyentes, santas, buenas, eso vale más, porque es el Evangelio hecho vida. Y eso es lo que debemos vivir cada uno de nosotros. Cuando los discípulos escuchaban esto, yo me pregunto, ¿qué entenderían? ¿Qué les llegaría aquello de os enviaré el Paráclito, el Espíritu Santo? Seguramente habría en su cabeza pues mucho desconcierto, quizás asombro, incertidumbre, dudas. Creo que esto leído tras la resurrección, tras Pentecostés, sí que les diría otra cosa. Sí que entenderían lo que sabemos que había que entender más tarde. Lo dirá Jesús. Hoy termina este pasaje diciendo: os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Seguramente entonces los acontecimientos cobran sentido. Estos momentos son ya vividos en otra dimensión, en la dimensión de la fe. Antes a lo mejor eran solo palabras. Palabras sí dichas por Jesús, en quien ellos veían al Mesías, al Hijo de Dios. Pero una vez Jesús muerto y resucitado, estas palabras suyas cobran sentido. Es el testimonio que Él ha dado. El testimonio que Cristo nos da es hasta las últimas consecuencias, hasta su muerte en la cruz. Y como sabemos también, porque Él nos lo dijo, que la muerte no tiene la última palabra, entonces es cuando esa venida del Espíritu Santo empieza ya a hacer efecto en la vida de los discípulos. Pero Jesús nos deja dos anuncios en esta lectura del Evangelio que hoy hemos escuchado. El primero es dar testimonio. Lo mismo que nos ha dado testimonio, nos pide también a cada uno de nosotros que demos testimonio. Eso es estar en comunión con Jesús, comunión con la Iglesia, y vivido en primera persona. Lo que los discípulos han vivido, eso es lo que tienen que transmitir. Por eso es tan importante la experiencia personal con Cristo, porque esa es la que mueve nuestro corazón a dar testimonio.
Y la segunda idea es que ese espíritu nos dará fortaleza en la persecución. Jesús no lo oculta. Desde el primer momento dice las consecuencias de su seguimiento. Y aparece justo en este Evangelio cuando dice: no os escandalicéis, os excomulgarán de la sinagoga. El que os dé muerte pensará que está dando gloria a Dios. Habla de persecución, de dificultad. Eso mismo lo experimentarán también los discípulos. Pero sí la fuerza del Espíritu Santo al predicar el nombre de Jesús. Pues yo creo que esto nos recuerda también, y lo celebraremos el día de Pentecostés, que el Señor nos regala su Espíritu Santo y nos regala unos dones. Los dones del Espíritu Santo siempre nos empujan a vivir con plenitud nuestra propia vida. El don de fortaleza, de sabiduría, el de piedad, el de temor de Dios, el de consejo, el de ciencia, el de entendimiento. Sin querer entrar en ninguno, creo yo que son grandes regalos que Dios pone a nuestro alcance para que podamos vivir en el Espíritu Santo. Pues eso se nos pide a cada uno de nosotros, que seamos hombres y mujeres de espíritu, hombres y mujeres de fe, de confianza, de que nunca, jamás caminamos solos. Dios camina con nosotros, se hace compañero de camino, como sucede con los discípulos de Emaús, y nos da sus fuerzas, nos da su espíritu, como sucede el día de Pentecostés. Pues ojalá y nos sepamos siempre acompañados por Dios, por Cristo en nuestro día a día, y sintamos esa fuerza tan grande que impulsa nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Que así podamos dar testimonio de lo que somos y de lo que creemos y anunciemos el Evangelio hecho palabra con nuestra propia vida. Que así sea. Invoquemos, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, que resucitó a Jesús, nuestro Señor y Salvador. En Él ponemos nuestra confianza. Para que el Espíritu Santo ilumine a su Iglesia y la empuje a dar testimonio de Cristo en medio del mundo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo fortalezca a todos los que vacilan en su fe. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo ilumine y sostenga a todos los gobernantes. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo dé la verdad, nos devuelva la alegría de la salvación. Oremos. Te rogamos, óyenos. Y para que la próxima venida del Papa León XIV a Madrid, a Canarias, a Barcelona, sea para todos nosotros un impulso de fe, un impulso de seguimiento del Señor, y que Él siga animando esta fe que a veces se adormece un poco y parece que necesitamos pues ese impulso del Espíritu Santo que nos puede dar también la visita del Papa. Oremos. Te rogamos, óyenos. Señor y Dios nuestro, atiende nuestras súplicas y envía sobre nosotros el Espíritu Santo Consolador, que tu Hijo nos ha prometido, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo José, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Ascensión, Saturnino y Luis, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros enfermos. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, decimos llenos de fe y de esperanza la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tiene tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros los invitados a su mesa.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Tenemos a continuación, como siempre, unos minutos de adoración al Santísimo para aquellos que podéis prolongar este ratito con el Señor. Feliz jornada a todos. Que la alegría del Señor sea vuestra fortaleza. Podéis ir en paz.